días para todos ustedes. Es un momento especial en el que podemos comunicarnos a través de este medio. Para mí es un gozo. Tengo gratitud a nuestro Dios porque es un privilegio que viene de Él. Y le doy gracias a mi Dios por eso. Hoy el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, tenemos el privilegio de seguir anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. En otras palabras, hoy el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de aquellos que han sido redimidos, que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, nos reunimos con toda gratitud y con ese espíritu de adoración para celebrar la cena del Señor. En Guatemala, la iglesia centroamericana, tenemos por norma celebrar cada primer domingo del mes la cena del Señor. Así que en este día los creyentes evangélicos en sus diversas iglesias, como también en la iglesia centroamericana, a pesar de que no podemos estar en el templo todos juntos en unanimidad, pero podemos de esta manera celebrar la cena del Señor. Yo le agradezco a Dios por ese privilegio, porque es solamente una vez al mes. Y para participar de la cena del Señor, el apóstol Pablo nos dice que estemos preparados. ¿En qué sentido? En el sentido de que seamos dignos de participar de este privilegio. Quiero invitarle a que me acompañe en esta oración. Le demos gracias a Dios en esta mañana. Bendigamos su nombre. Y gracias porque Él nos permite en esta hora el reunirnos ahí en nuestros hogares, nuestras familias. Y yo le invito para que me acompañe también, para que sigamos aprendiendo la palabra y veamos lo que el Señor nos tiene preparado en esta mañana, en este sermón dominical. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, Dios grande, fuerte y maravilloso. En esta hora, Señor, nos unimos, tus hijos, los lavados con la preciosa sangre de tu Hijo amado. Nos unimos en espíritu, Señor eterno, para darte gloria y honra. Hemos llegado una vez más a un primer domingo de este mes. Y queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que vamos a tener. Primero, de recibir tu palabra, de escuchar tu santa palabra y aprender de ella y ponerla en acción en nuestro diario vivir. Y ese momento especial, Señor, que estamos esperando, el participar del pan y de la copa, símbolos de la muerte de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Dios amado, que tu palabra corra y sea glorificada. Y te agradezco, Señor, por mis hermanos que están en sintonía y
de manera especial por nuestros amigos que también nos siguen por este medio. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Quiero contarles que esta mañana tuve una experiencia muy bonita. Como a eso de las 7 de la mañana recibí una llamada de un muy querido amigo y hermano en Cristo, Aníbal Gallardo, quien se encuentra allá en el estado de California, en los Estados Unidos. Y no esperaba una llamada como esa y me llamó pues y me saludó. Nos saludamos. Yo quiero decirles, si está en este momento sintonizando, estimado amigo y hermano Aníbal, gratos recuerdos de la juventud. Que Dios te bendiga. El sentimiento es mutuo. Te queremos mucho y que Dios te siga siempre dando fortaleza. Gracias por haberme llamado. Y reciban todos ustedes también, mis estimados amigos, un saludo fraternal de su servidor. Que la paz de Dios esté reinando en su corazón. Ahora quiero invitarles para que consideremos un tema un tanto diferente del que veníamos viendo. Muy interesante, por cierto. Pero les voy a llevar a que en su Biblia busquen el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Quiero que leamos una porción ahí de la palabra de Dios. Tome su Biblia y leamos esa porción. Mateo capítulo 18, el verso 21 al 35. Quiero darle lectura desde acá y usted vea en su Biblia. Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. ¿Ya lo encontró? Entonces, lleve su lectura. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El verso 23 continúa. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho
y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que en esta oportunidad vamos a enfocar algunos aspectos importantes, entre ellos lo que hemos visto en esta lectura de la palabra de Dios, el perdón. Porque vamos a tocar el tema de nuestra relación con los demás. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? Como ilustración, se dice que en una conferencia hablando sobre el tema del pecado de Adán y Eva, bueno, sabemos que la Biblia enseña que Dios confrontó a Adán. En esa conferencia, dice, el conferencista se dirigió a los presentes y les pregunta: ¿cómo fue como respondió Adán cuando Dios le confrontó? Dice que casi al unísono, al mismo tiempo, casi todos los hombres respondieron: la mujer tuvo la culpa, ella le hizo pecar. Esa fue la respuesta general. Entonces esa respuesta a veces arranca ciertas sonrisas, pero es algo muy importante destacar. El enemigo apunta con sus flechas a las relaciones, ¿sabe? Sí. Satanás siempre está buscando la manera de que las relaciones sean rotas. Entre familia, entre amigos, entre los hombres. Ya desde el principio de la Biblia, ya desde Génesis, vemos cómo Satanás logró causar división y luchas en la primera familia. Usted conoce esa historia probablemente muy clara. Satanás sencillamente no desea que tengamos paz entre nosotros. Satanás no desea que el mundo tenga paz, que los hombres vivan en paz. Así que para nosotros, estimados hermanos, para nosotros, los que nos decimos creyentes en Cristo, es nuestra responsabilidad estar en paz con los demás, basándonos en nuestra relación con Dios. ¿Y sabe qué? Solo cuando estamos primero en paz con Dios, solamente cuando estamos en buena relación, en buena comunión con Dios, entonces nosotros podremos estar en paz con las demás personas. Así que veamos lo primero. Y quiero comenzar diciéndole que las relaciones importan. Las relaciones importan mucho. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las relaciones? Yo le quiero leer algunos versos de la Escritura. Y usted va a ver ahí, analicemos juntos qué tipo de relación es la que vemos en el pasaje que vamos a leer. Y si tiene usted su Biblia abierta, busque Éxodo capítulo 20, el versículo 12. Tome su Biblia y lea conmigo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se dio cuenta?
dígame usted qué tipo de relación vemos ahí, que es muy importante. Cuando la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre, ese consejo o ese mandato, ¿a quién se lo está dando el Señor? A los hijos, al hijo. Entonces comenzamos en el hogar, en la relación entre padres e hijos. Pero en este caso la responsabilidad es para los hijos. Los hijos deben de honrar a padre y madre. Esa es parte de su responsabilidad en su relación con sus padres. Posteriormente, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y verso 7. También la Escritura nos enseña otro verso donde encontramos la importancia de las relaciones. Y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este es uno de los pasajes clásicos cuando se hacen presentaciones de niños en el templo. Ahora, vea con atención el versículo, analícelo, y dígame, ¿a quiénes es dirigida estas palabras? Anteriormente vimos que la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Está dirigida a los hijos en sus relaciones con sus padres. Pero ahora es inverso. Dice, y las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿a quiénes es dirigida esa palabra? A los padres, papá, mamá, en su relación hacia sus hijos. Porque en el hogar hay relación de hijos a padres y de padres a hijos, ¿no es cierto? Pero hay más. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar el libro de Efesios, el capítulo 4. Busque ahí en su Biblia, téngala a la mano. Efesios capítulo 4, leamos versos 1 y verso 2 y descubramos qué tipo de relación se da en este pasaje en el cual el apóstol Pablo da instrucciones muy claras. Dice Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hemos visto la relación de hijos a padres, la relación de padres a hijos. Ahora, ¿cuál cree usted que es la relación de la cual habla o a quienes dirige el apóstol Pablo este consejo? De andar como es dignos, de soportarse unos a otros, dice, en amor. Cuando la palabra dice en el versículo 1, Pablo dice, os ruego. ¿A quiénes cree usted que está haciendo esa petición? ¿Sí? A los hermanos, a la iglesia, a los creyentes en Cristo, en las relaciones de unos con otros. Es como que si el apóstol Pablo dijera, ruego a los hermanos de la iglesia que anden como es digno, con toda humildad y mansedumbre, que se soporten con paciencia los unos a otros en amor. O sea, nos damos cuenta de la importancia de las relaciones de hijos a padres, de padres a hijos, ahora de unos para con otros en la iglesia de Cristo. Pero hay más. Adelante un capítulo a este libro, el capítulo 5 y verso 21 y 22, que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí encontramos una nueva relación. Ya no es de hijos a padres ni de padres a hijos,
ya no es la relación entre hermanos en la iglesia. ¿A quiénes es dirigido este mensaje? Es claro, el verso 22, ¿verdad? Las casadas, las mujeres, en su relación para con su esposo. ¿Cómo debe ser? Una relación de sometimiento. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Lo que yo quiero resaltar aquí es la importancia de las relaciones. Pero hay para todos. El apóstol Pedro, también habló acerca de las relaciones. En su primera carta, el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 3, el versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Dice la palabra del Señor así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el apóstol Pedro dirige su atención, dirige su llamamiento, su orden, su mandato a los maridos, a los esposos. Entonces vemos relación de hijos a padres, relación de padres a hijos, relación entre hermanos en Cristo, en la iglesia, relación de esposa a esposo y relación de esposo a esposa. Por eso en esta hora decimos que las relaciones importan y la Biblia hace mención muy claramente de las relaciones. Vemos cómo se debe honrar a nuestros padres, a los que todavía tenemos padres. Los padres también deben enseñar a sus hijos las verdades de la Biblia, tal y como leímos ahí en el pasaje de Deuteronomio. Vemos también el mandato a los creyentes que debemos de aceptarnos unos a otros en amor, porque es el amor el que permite que se obvien ciertas cosas en nuestras relaciones. El esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, podemos decir en esta hora, las relaciones sanas, estas relaciones sanas reflejan la naturaleza de Dios. Los matrimonios cristianos sólidos enseñan un amor que es sacrificial. La crianza cristiana de los hijos demuestra un amor incondicional que incluye la disciplina que ayuda a crecer, y las amistades que responden a la voluntad de Dios muestran un amor que da seguridad, apoya y aún confronta cuando es necesario. Esas es las relaciones que reflejan la naturaleza de Dios. Las relaciones sanas, estimados amigos y hermanos, las relaciones sanas son un testimonio para los demás. Si un esposo cristiano ama a su esposa como es debido, otras parejas, otros hogares podrán ver en ese amor el amor de Cristo por la iglesia. Los que no son creyentes podrán ver en un hogar cristiano algo diferente que lo que vive en su propia casa. Entonces podemos concluir ese punto diciendo: los creyentes o los que no son creyentes, más bien dicho, aquellos que no han tenido una relación personal con Jesús, quizá busquen a través del buen ejemplo de aquellos hogares cristianos, quizá busquen aquel que es la piedra angular de las relaciones y los hogares cristianos. ¿Y sabe usted quién es la piedra angular? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, queridos hermanos, la Biblia habla de relaciones, de la importancia de tener buenas relaciones, porque esas buenas relaciones nos van a llegar a otro punto muy importante que la Biblia habla, y esto es la unidad.
la unidad del pueblo de Dios. Yo quiero llevarle a un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 20 al 23. Porque aquí encontramos algo también que es muy importante. Si nuestras relaciones están bien con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos en la iglesia, de ahí se va a desprender la unidad. Porque sabe, ahí es la unidad. Por eso el salmista escribió aquel conocido Salmo 133, ¿se recuerda? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Pero estar juntos y en armonía no es como, por ejemplo, cuando alguien está en una celebración o en un encuentro deportivo, en un estadio. Pueden haber miles de personas juntas, pero no unidas. ¿Se da cuenta? Un hogar, todos pueden estar juntos. Incluso el esposo y la esposa pueden dormir juntos, pero no estar unidos. Y el Señor Jesucristo en ese pasaje nos enseña que Él oró para que los creyentes, para que los cristianos evangélicos tuviéramos en nuestras relaciones la misma unidad que su propia relación con el Padre. Veamos el pasaje. Dije Juan 17, verso 20 al 23. Lleve su lectura ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esos 4 versículos nos damos cuenta cómo se repite la palabra para que sean uno, perfectos en unidad. La idea aquí es clara, es muy clara. 4 veces en estos versículos el Señor Jesucristo en su oración al Padre pide esa unidad. Él pide esa unidad. ¿Y sabe por qué? Jesús sabía, Él entendía que la unidad sería un testimonio para el mundo. Pensemos, hermanos, la iglesia local puede tener diferentes trasfondos económicos, educacionales y aún trasfondos sociales. Pero de alguna forma la iglesia avanza bajo una visión común para cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las criaturas. Es decir, llevar el evangelio de salvación hasta el último rincón. Aun cuando la iglesia tiene diferentes trasfondos, pero la iglesia avanza bajo una visión común, cumplir con la gran comisión. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta es simple: porque Dios une a su iglesia.
El apóstol Pablo hace uso de la figura del cuerpo para dar a entender, para dar a conocer la unidad de la iglesia. Y el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los miembros del cuerpo, que todos los miembros formamos un solo cuerpo. Entonces, cuando un mundo roto y lleno de problemas ve la unidad de nosotros los creyentes evangélicos, es decir, cuando este mundo lleno de problemas, cuando este mundo roto, como decíamos, observa el amor entre los creyentes, a pesar que somos diferentes, cuando las personas no creyentes nos ven y ven que podemos unirnos para cumplir una misión común, lo que la gente está viendo es un milagro. Y solo Dios puede hacer que algo así suceda. Podemos evaluarnos a nosotros mismos. Esto es un llamado para los creyentes en Cristo, para todos mis hermanos. Podemos evaluar en una escala propia la unidad de nuestra iglesia local. Aunque tenemos ya cerca de 6 meses de no congregarnos, pero aún no teniendo la presencia física de los hermanos, podemos saber si en verdad existe la unidad en la iglesia local. Usted puede también hacer lo mismo en su iglesia, a donde usted asiste, donde usted ha servido por años, o donde usted ha empezado la nueva vida en Cristo. Pero por ejemplo, evaluemos a nuestra iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Nuestra iglesia está totalmente dividida? ¿O quizá nuestra iglesia está un poco dividida? O lo contrario, ¿nuestra iglesia está poco unida? ¿O nuestra iglesia está bien unida? Evalúe su iglesia. Ahora, ¿cuál es mi contribución? Mi contribución es, evaluémonos a nosotros mismos. ¿Soy yo motivo de desunión de mi iglesia? ¿O tal vez ocasionalmente causo desunión en mi iglesia? ¿O lo contrario? ¿O soy de quienes promuevo la unidad en la iglesia en la cual asisto? ¿Soy de los que me sacrifico por la unidad de la iglesia? Ojalá sea así. Entonces, nos damos cuenta, estimados hermanos y amigos, las relaciones son muy importantes porque las relaciones nos llevan a vivir en unidad. Y la unidad importa mayormente en el hogar, mayormente en nuestras relaciones, en el pueblo de Dios, en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque con esa unidad va a ser muy posible que nosotros tengamos la capacidad de perdón. Como leíamos anteriormente, ¿verdad? Cuando Pablo envía su mensaje a los hermanos de la iglesia en Éfeso, les dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Entonces, cuando hay unidad, es porque existe amor. Y llego a un punto crucial. Las relaciones importan la unidad, pero muy básicamente importa el perdón. ¿Se dio cuenta en la lectura que tuvimos al principio de este sermón? Allá en Mateo 18, 21 al 35, fue el apóstol Pedro quien le preguntó al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Él le dijo, no te digo 7, sino aún 70 veces 7. ¿Se da cuenta? Y en la ilustración que puso de aquellos 2 deudores, vemos como aquel hombre que debía 10,000 talentos fue con su acreedor y después de considerarlo le perdonó 10,000 talentos. 10,000 talentos es un dineral.
Y luego, él no pudo perdonar a otro que le debía solamente 100. Entonces debemos de poner en consideración esto. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 5:23 y 5:24. Escuche lo que dice y búsquenlo en su Biblia. Mateo 5:23 y 24. Que dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Queridos hermanos, qué importante es. Este punto es crucial. Estamos prestos a participar de la cena del Señor. Ahora, ¿tenemos algo en contra de alguien, en contra de nuestro hermano? En primer lugar, siguiendo el principio bíblico, ¿qué tenemos que hacer? Aún antes de dar una ofrenda, primero tenemos que perdonar antes de presentar la ofrenda. No digamos antes de participar de la cena del Señor. Pablo dijo, porque el que come y bebe sin discernir y come y bebe indignamente, juicio acarrea para sí. Jesús dijo en Mateo 6:14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dado que la unidad es importante, perdonarnos unos a otros también lo es. Jesús nos enseña que nuestra paz con Dios se relaciona directamente con nuestra paz con los demás. No nos da lugar para sentir amargura o evitar perdonar. De hecho, nos llama a tomar la iniciativa hacia la reconciliación, aún cuando no seamos necesariamente la persona que haya ofendido a la otra. A veces no siempre somos los ofensores, a veces somos los que nos han ofendido, pero igual forma tenemos que estar dispuestos a dar y a recibir perdón. Qué importante es eso. Así que, ¿por qué es importante entonces? ¿Por qué es importante perdonar a otros? Como ya lo hemos visto en Mateo 18, es importante perdonar a otros porque somos el ejemplo, el amor perdonador de Dios cuando perdonamos a los demás. ¿Se recuerda el pasaje de Mateo 18:21? Le voy a recordar esta parte final. Dice la palabra del Señor: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vivimos en un mundo que no perdona, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo que anda buscando nada más satisfacer su sed de venganza. Pero el camino de Dios no es ese. En este mundo que no perdona, el amor de Dios, queridos hermanos, el amor de Dios debe ser un testimonio singular. Además, porque Dios exige obediencia y no perdonar es desobediencia, ya se dio cuenta. Perdonar a los demás nos libera. Si usted tiene algo contra alguien o lo ha tenido por años y le ha perdonado, se va a dar cuenta que usted se siente liberado de esto. También de la atadura del dolor, de esa raíz amargura. Aunque quizás no lo olvidemos, el dolor ya no nos controla. Finalmente, perdonar a los demás es cerrar la puerta por medio de la cual el enemigo trata de entrar a nuestra vida. Es importante esto.
Satanás está buscando una entrada en nuestra vida. Y un corazón que no perdona es una puerta abierta para Satanás. Piense, ¿está usted en paz con los demás? ¿Necesita perdonar a alguien? ¿O prefiere vivir así? Finalmente, Dios desea, primeramente, que los cristianos evangélicos vivamos en paz entre nosotros. Como lo hemos visto hoy. Pero también Dios desea que todos los hombres puedan experimentar su paz. Su paz, que es lo que Él desea que todos los hombres gocen. Pero tener paz con los demás depende de nuestra relación con Dios. Sí. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Primero tenemos que tener paz con Dios para poder tener paz con los demás. Yo quiero decirles en esta hora, gracias a Dios, porque Cristo Jesús es nuestra paz. Y a todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que vivir en paz a través del perdón, a través de la unidad, a través de reconocer que vivimos todo el tiempo relacionándonos. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la condición del hombre sin Cristo, ahí en Romanos 3:17 Pablo dice: y no conocieron caminos de paz. Quiere decir que el hombre sin Cristo es alguien que no goza de paz. Es alguien que no goza de esa gracia de Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de alcanzar la paz es con Dios. Con Dios es por medio de Jesucristo. Si usted no goza de paz, es porque usted está separado de Dios. Y aunque quizá usted no se considere enemigo de Dios, Dios sí necesita que usted se reconcilie con Él para que entonces experimente la paz. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, muriendo, cuando Él había derramado esa sangre preciosa y aún seguía derramándola, Pablo dice en 1 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, apreciables amigos, para ustedes es este mensaje. Queridos amigos, piénsenlo. Usted puede vivir en paz y Dios les ofrece que ustedes experimenten la paz como a todo el mundo. De manera que hay que confiar y creer, hay que confiar o creer que es lo mismo en Jesucristo. Y esto traerá como resultado que experimente la paz de Dios. La paz de Dios no se puede alcanzar ni con dinero, ni con posesiones, ni con títulos, menos con fama, con ninguna cosa. Jesús dijo, 1 Juan 14:27, la paz os dejo. Perdón, es el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que lo que el mensaje de esta mañana es para nosotros los creyentes en Cristo. Promovamos, vivamos en paz,
en unidad para testimonio de los demás. A ustedes, estimados amigos, yo les invito a que tengan una relación personal con Jesús, un encuentro personal con Él, y puedan experimentar la verdadera paz. Mucha gente no tiene paz y no lo ha experimentado porque no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor. De manera que yo voy a orar y con esto vamos a concluir. Amantísimo Dios que estás en los cielos, muy agradecido, Señor, por este momento que me has dado. Quiero agradecerte, Señor, por la vida en Cristo, por ese nuevo nacimiento, porque me permitiste, amado Dios, tener este momento de compartir tu bendita palabra y hablar de la importancia de las relaciones, de la unidad y sobre todo el perdón. Ayúdanos, Señor, a andar en amor como hijos amados y que los amigos puedan ver ese testimonio en tu pueblo, aquí en Guatemala, en todas partes del mundo. Seamos para ellos un ejemplo, tengamos y mostremos un estilo de vida que ellos quisieran tener y sobre todo experimentar tu paz, Señor, en su corazón. Oramos por ellos, Señor amado, para que tú desates toda atadura, para que tú, Señor amado, rompas toda cadena que el enemigo haya puesto en ellos. Dios amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén. Muy agradecido por su tiempo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.